Hola hermanos, es un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes nuevamente. Hoy vamos a estar estudiando sobre la carta de Judas, el penúltimo libro en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con una breve oración y luego hacer una lectura de la carta antes de hacer nuestro resumen. Oremos. Padre Celestial, es un gran privilegio acercarnos a tu trono de gracia para pedir tu ayuda, tu socorro en nuestro estudio de las Escrituras este día. Padre, te rogamos que tú nos enseñes hoy por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Renueva nuestro entendimiento, aviva nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Usa tu palabra para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Padre, ayúdame a enseñar tu palabra con claridad, fidelidad en el poder del Espíritu Santo. Y más que todo te rogamos que exaltes al Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque te lo pedimos en su nombre. Amén. Entonces vamos a comenzar, hermanos, dando lectura a esta carta. Es una carta breve, solamente 25 versículos, un solo capítulo. Y luego miraremos un resumen de la carta de Judas. Entonces, comencemos con la lectura. Pueden mirar en la pantalla o en sus Biblias también. Comenzando en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sigamos en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumen su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que anden según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sigamos en el versículo 17 hasta el final de la carta. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que duden, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces podemos comenzar mirando un poco sobre el trasfondo de esta carta de Judas. Sabemos que el autor es Judas, según el versículo 1 de la carta. Él era un medio hermano del Señor Jesucristo. Entonces tenían los mismos padres, José y María. La única diferencia es que Judas no fue concebido por el Espíritu Santo, sino por su padre José. Judas, según se identifica en el versículo 1, era un siervo del Señor Jesucristo y un hermano de Jacobo. Jacobo es el mismo que estuvo en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. También obviamente medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo también es el que escribió la carta de Santiago. Debemos aclarar desde un principio que el Judas que escribió esta carta no era Judas Iscariote el que traicionó al Señor Jesucristo, ni tampoco era el otro Judas que era apóstol, uno de los 12. Este Judas, el que escribió la carta, el que era medio hermano del Señor Jesucristo, es mencionado en Mateo capítulo 13, versículo 55, el cual dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a Jesús el Cristo. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está Judas. Sabemos que el catolicismo enseña que el Señor Jesucristo no tuvo hermanos según la carne, que María continuó como virgen perpetua. Eso no es bíblico. La Biblia enseña que José y María tuvieron relaciones normales después del nacimiento del Señor Jesucristo, y ellos tuvieron varios hijos y hijas, y entre sus hijos se contaba Jacobo, José y Simón, y también el que escribió esta carta, Judas. Podemos notar también que esta carta de Judas es muy parecida a segunda de Pedro capítulo 2. Ambas tienen que ver con el gran peligro que son los falsos maestros. Vamos a continuar con un breve bosquejo de esta carta para darnos un panorama general de lo que se trata. En los primeros 2 versículos tenemos la introducción, cuando Judas se identifique y desea gracia y paz y misericordia y amor a los lectores. Luego en los versículos 3 y 4 tenemos el propósito de la carta, el cual vamos a mencionar en un momento. En los versículos del 5 al 7 se habla del fin de los falsos maestros, que es la destrucción, la condenación eterna. En los versículos del 8 al 19, que es como el corazón de la carta, se habla del carácter de estos falsos maestros, que son blasfemos, depravados, y hablaremos un poco más de eso enseguida. Y al final de la carta, la necesidad de continuar en el evangelio verdadero, la importancia de perseverar en la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta?
El propósito de Judas es que contendamos por la fe una vez dada a los santos. Si miramos en el versículo 3, Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, Judas quería escribir sobre la salvación que tenían en común, la justificación, la santificación, la glorificación, la regeneración, nuestra salvación que es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, únicamente por su obra consumada a nuestro favor, únicamente para la gloria de Dios, para que nadie se jacte. Judas quería escribir sobre la salvación que tenemos en común en Cristo, pero le era necesario tratar ese problema de los falsos maestros. Así que la exhortación principal de la carta, el propósito de la carta es que contendamos, que luchemos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Esa frase es muy significativa, la fe una vez dada a los santos. Lo que eso se refiere es a la sana doctrina, es a la fe que ha sido revelada una vez para siempre en las sagradas escrituras. Lo que tenemos en la Biblia es la fe, la sana doctrina, el evangelio completo. Y ha sido dado una vez para siempre. Es decir, no hay necesidad de más revelaciones de Dios. No hay necesidad de más profecías o visiones o sueños de parte del Señor. Todo lo que Dios quería que supiéramos ya lo ha revelado una vez para siempre en las Escrituras. El autor de Hebreo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, la revelación del Nuevo Testamento, que son las palabras y las obras del Señor Jesucristo y luego su interpretación y aplicación por los apóstoles de Cristo, eso es la revelación completa de Dios. Por eso al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos advierte a no agregar y a no quitar de las palabras que tenemos en las Escrituras. Así que, hermanos, tenemos que luchar para mantenernos firmes en la sana doctrina, en la verdad de Cristo, en la fe que ha sido revelada una vez para siempre a los santos. Y yo creo que vale la pena decir que es necesario estudiar y conocer esta sana doctrina. No podemos contender por lo que no sabemos. No podemos luchar por lo que no creemos. Tenemos que estudiar y profundizarnos en esa fe una vez dada a los santos. Por eso están tomando este curso. Pero ¿por qué es tan urgente contender por la sana doctrina? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, han entrado en la iglesia encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y nieguen a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces los falsos maestros convierten la libertad en libertinaje. Ellos dicen, mira, nosotros somos salvos solo por gracia, así que no importa lo que hagamos. Es el problema que el apóstol Pablo tuvo que tratar en Romanos capítulo 6. ¿Continuaremos en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Los falsos maestros dirían, sí, podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos seguir pecando, no importa porque Dios siempre nos va a perdonar, así que vivamos en libertinaje, cumplamos nuestros deseos sensuales y carnales. Pero la Biblia dice, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. ¿Por qué?
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos en él? Y sabemos por nuestro bautismo que ya morimos al pecado con Cristo, ya fuimos sepultados con Cristo, ya resucitamos espiritualmente con Cristo para vivir una nueva vida. Pero es obvio que estos falsos maestros son hombres impíos que viven en rebeldía, que viven en pecado abierto, y eso no debe de sorprendernos. Cristo ya nos advirtió de eso en Mateo capítulo 7. Él nos advirtió que habría falsos maestros. Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Parecen ser cristianos normales, se visten bien, llegan a la iglesia, hablan de la Biblia, dicen Dios te bendiga, te dan la mano, usen toda la palabrería y las costumbres cristianas, pero su carácter es depravado. No viven según la palabra de Dios. Han convertido la libertad en libertinaje, y por eso Cristo, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no da buenos frutos, y un árbol bueno no da malos frutos. Así que los falsos maestros serán reconocidos por su carácter, y hablaremos un poco más de eso cuando llegamos al versículo 8. Pero antes de llegar ahí, el apóstol Judas empieza a hablar del fin de los falsos maestros. ¿Cuál será su fin? Y en los versículos del 5 al 7 vemos que su fin es la condenación eterna. Si no se arrepienten de sus pecados, si no llega una fe verdadera en el Señor Jesucristo que se manifiesta en buenas obras, su fin será destrucción, castigo eterno del infierno. Miremos los versículos del 5 al 7. Mas quiero recordaros, dice Judas, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo que Judas nos está diciendo es que Cristo sabe cómo tratar con los hombres impíos que enseñan un evangelio falso, que viven en impiedad y injusticia. El Señor sabe castigar y condenar a los falsos maestros que enseñan un falso evangelio diciendo que podemos vivir como nos dé la gana y que no habrá consecuencias. Entonces Judas nos da 3 ejemplos. En el versículo 5 nos da el ejemplo de Egipto. Cristo, después de haber salvado a su pueblo de Egipto, después de haberlo redimido de su esclavitud en Egipto, dice Judas que Cristo destruyó después a los que no creyeron. Me imagino que está haciendo referencia a los 23,000 que fueron destruidos por las serpientes por sus murmuraciones y por su incredulidad. No creyeron que Dios iba a guiarles a la tierra prometida. Luego en el versículo 6 nos da el ejemplo de los ángeles caídos. Cristo ha encarcelado a los ángeles rebeldes hasta su destrucción eterna. Cristo condenará para siempre a los ángeles que no guardaron su morada, se rebelaron contra Dios, así como el diablo mismo. Y luego en el versículo 7 nos da el ejemplo de Sodoma y Gomorra, estas ciudades paganas que se entregaron a la fornicación, al homosexualismo, a los vicios contra naturaleza, dice la Biblia, y fueron quemadas por fuego del cielo y fueron condenados. Solamente Lot y su familia fueron salvados, pero fueron ciudades sumamente sensuales, impías, desobedientes a la palabra de Dios, y por eso fueron destruidos.
Y el punto de todo lo que Judas nos está diciendo en los versículos 5 al 7 es que los falsos maestros tendrán el mismo fin. Serán condenados eternamente, recibirán el pago justo por sus hechos. A veces miramos a nuestro alrededor a todos estos televangelistas, a los que salen en el canal Enlace, a los que enseñan el evangelio falso de prosperidad, diciendo que Dios quiere darnos riquezas materiales y salud perfecta y comodidades si tenemos suficiente fe. Y claro, si les damos a ellos nuestra ofrenda, y decimos, ¿qué va a pasar con estos hombres que distorsionan las escrituras, que viven en libertinaje, que se han entregado a la avaricia, a la codicia, a la lujuria? ¿Qué van a pasar con estos falsos predicadores y falsos maestros? Y el mensaje de la palabra de Dios es claro. Serán condenados eternamente si no se arrepienten. El Señor no toma a la ligera la distorsión de su palabra, especialmente las personas que dicen ser cristianos, que dicen ser maestros de la Biblia, pero desvían las personas de la verdad. Luego en los versículos del 8 al 19, Judas empieza a hablar del carácter de estos falsos maestros. ¿Cómo son ellos? En primer lugar, son blasfemos y rebeldes. Miremos los versículos del 8 al 10. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¿En qué se basan las enseñanzas de los falsos maestros? No en las escrituras, sino en sus sueños. ¿Vieron el versículo 8? Dice, de la misma manera también esos soñadores mancillan la carne. Ellos cuentan sueños diciendo, Dios me dijo en tal sueño que yo podría hacer tal cosa, que tú tienes que hacer tal cosa. Y en vez de basarse en la palabra escrita de Dios, se basan en sus sueños, en sus supuestas visiones, y dan estas supuestas profecías a las personas. Y como no se basan en las escrituras, llegan a blasfemar. Muchos de los falsos maestros han dicho blasfemias increíbles. Blasfeman contra Dios, blasfeman contra los ángeles, blasfeman contra la Santa Trinidad. Dicen que Dios está detrás de tantas cosas que no tienen ningún sentido según la palabra de Dios. Hay gente en las iglesias ladrando como perros, brincando como locos, supuestamente la santa risa que se cae en el piso de risa, y dicen que eso es de Dios. No es de Dios. Están blasfemando de cosas que no saben porque no se basan sus enseñanzas en las escrituras, sino en sus propios sueños. Son blasfemos, son rebeldes contra la palabra de Dios porque ni siquiera conocen la palabra de Dios, porque no la estudian y no la enseñan con fidelidad. Pero además de eso, su motivo siempre es la avaricia. Los falsos maestros aman al dinero, no a las personas. Aman al dinero, no a Dios. Miren el versículo 11. Ay de ellos. Y la palabra ay es una palabra de condenación. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. 3 referencias del Antiguo Testamento. Sabemos que Caín es el que asesinó a su hermano Abel porque su sacrificio no fue aceptado. ¿Y por qué no fue aceptado? Porque no fue según el plan de Dios para sacrificar lo mejor. Sabemos también que Balaam creía que podía pagar a una persona para que le dijera la revelación o la voluntad de Dios.
fue motivado por el dinero. Y siempre los falsos maestros son motivados por el dinero, quieren enriquecerse. Si tú miras a todos estos televangelistas, a los que salen en la tele enseñando el evangelio falso de prosperidad, ellos dicen incluso los pastores pobres están fuera de la voluntad de Dios. Dicen, si tú estás bajo la bendición de Dios, Él te va a enriquecer. Es una gran mentira. Los únicos que se enriquecen son ellos, porque explotan a los pobres con sus promesas falsas. Los falsos maestros siempre son motivados por la avaricia. Si tú ves una persona y siempre está hablando del dinero en la iglesia, siempre está pidiendo más y más dinero, debes tener mucho cuidado, porque probablemente es un avaro motivado por la avaricia, el amor al dinero. Pero además de ser blasfemos, rebeldes y avaros, los falsos maestros son depravados, son entregados a las lascivias y las lujurias. Miren los versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las fiestas o las reuniones cuando los cristianos comían la cena del Señor. O sea, sabemos que la palabra ágape significa amor en griego. Era una reunión donde los cristianos tenían comunión los unos con los otros y disfrutaban de la cena del Señor, recordando el sacrificio de Cristo por nuestros pecados una vez para siempre. Pero Judas dice que los falsos maestros son manchas en vuestros ágapes. Se entregan a la glotonería, a comer demasiado en estas reuniones, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. En vez de alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, solamente se engorden con la comida física. Son nubes sin agua. Ellos prometen algo, pero no cumplen. Cuando uno ve a las nubes, piensa que va a llover, perdón. Pero estas personas no cumplen lo que dicen, son nubes sin agua. No tienen ningún buen efecto en las personas, llevadas de acá para allá por los vientos. Por todo viento de falsa doctrina son arrastrados, porque no tienen un fundamento firme en la sana doctrina de las Escrituras, no conocen y no creen la fe dada una vez para siempre a los santos. Por eso cualquier doctrina, cualquier novedad, cualquier sueño, cualquier cosa ingenua que las personas inventen, ellos lo siguen, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Por eso Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Ellos no tienen buen fruto, no tienen el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, humildad, dominio propio, templanza. No tienen ese fruto del Espíritu. Su fruto es de malicia. Judas dice 2 veces muertos. Ellos creen que son vivos y están muertos. Eso es peor. Cuando una persona no cree que es cristiano, por lo menos tiene la esperanza de que puede llegar a reconocer su pecado y llegar a la fe en Cristo para salvación. Pero es peor cuando una persona piensa que es cristiano, piensa que es maestro de la Biblia y sigue muerto en sus pecados. Por eso son 2 veces muertos y desarraigados. No están arraigados en el fundamento firme de Cristo. Versículo 13, fieras ondas del mar que espumen su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son personas depravadas, sensuales, totalmente entregados a sus deseos carnales. Y luego vemos que también son arrogantes, son murmuradores. Miren los versículos del 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mucha impiedad. Versículo 16. Estos que son murmuradores,
querellosos, que anden según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son personas soberbias, se quejan contra los demás, adulan a las personas ricas para que puedan sacarles provecho. Solamente dicen lo que las personas quieren oír, tienen comezón de oídos y les cuentan sus mitos y sus cuentas y sus leyendas y sus fábulas y sus sueños. Solamente dicen lo que la gente quiere oír. Que si tienes suficiente fe, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a enriquecer, Dios va a prosperar tu negocio, Dios va a prosperar tu familia. Solo necesitas tener suficiente fe y obviamente enviarnos tu dinero. Así son los falsos maestros y tristemente abundan en nuestros días, así como abundaron en el primer siglo. Además son burladores, son divisivos, son sensuales. Miren los versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No es la primera vez que los apóstoles habían dado advertencia contra los falsos maestros. El Señor Jesucristo había dado muchas advertencias contra los falsos maestros. Mateo 7, Mateo capítulo 23. También los apóstoles en las otras epístolas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, ya ha advertido muchas veces sobre los falsos maestros. Versículo 18. Los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Así son los falsos maestros. Se burlen de los predicadores verdaderos, se burlen de los que realmente enseñan el evangelio verdadero y quieren vivir en santidad y piedad y justicia. Se burlen de los pastores pobres, se burlen y viven ellos según sus malvados deseos. Muchas veces los falsos maestros tienen varias mujeres, muchas veces son adictos a la pornografía, muchas veces se entregan una vida de viajar de lugar en lugar, quedándose en hoteles lujosos, estando con diferentes mujeres en diferentes países. Así son ellos. Y causan divisiones en las iglesias porque no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Contradicen la sana doctrina. Son sensuales y totalmente entregados a sus deseos carnales. Y lo peor de todo y lo más obvio es que no tiene el Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo no va a estar enseñando herejías sobre la palabra de Dios. No va a estar blasfemando, no va a estar viviendo en avaricia y depravación y arrogancia. No va a estar dividiendo la iglesia, adorando a las personas para su propio provecho. Así es el carácter de los falsos maestros. Y sabemos que su fin es la condenación eterna. Pero ¿cómo debemos responder nosotros que estamos en Cristo por la fe? ¿Cómo debemos responder cuando vemos tanta falsa enseñanza a nuestro alrededor? Pues ya hemos aprendido que tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dados los santos. ¿Cómo podemos reconocer la falsa doctrina? Estudiando la sana doctrina. Estudiando la verdad, cuando entrenen a los que trabajan en los bancos, no les enseñen miles de billetes falsos, les enseñen los billetes verdaderos para que puedan reconocer todos los detalles de los billetes verdaderos y así podrán reconocer y rechazar cualquier billete falso que no se parezca al billete verdadero. Para reconocer y rechazar la falsa doctrina tenemos que estudiar y conocer la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero no solo eso, tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que continuar. Ese es el mensaje de los últimos versículos de Judas. Miren el versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, Cristo Jesús decía, el que persevera hasta el fin será salvo. Para ser salvos en el final tenemos que perseverar en la fe. Y la buena noticia es que todos los creyentes verdaderos sí continúan en la fe hasta el final. Tienen caídas, tienen pecados, tienen dificultades, pero siguen confiando en el Señor Jesucristo y siguen confesando la sana doctrina. Nosotros sabemos que es imposible que alguien pueda perder su salvación, pero hay muchos que profesan la fe en Cristo que realmente no tienen una fe verdadera. Cristo mismo decía en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y echamos fuera demonios en tu nombre, y hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Y qué le responderá Cristo? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo no dice, les conocí por un tiempo y luego no. Cristo dice, nunca os conocí, nunca eran míos, nunca tenía una fe verdadera. Por eso serán condenados. Pero hermano, nosotros que somos creyentes verdaderos tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que continuar creyendo en Cristo. Por eso el versículo 20 dice que tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. El autor de Hebreos dice que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, sino que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Tenemos que edificarnos en la sana doctrina diariamente. Tenemos que orar en el Espíritu Santo. Eso no significa orar en lenguas. Eso significa orar a Dios Padre en el nombre de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y debemos seguir esperando en la misericordia de Cristo. Debemos recordar, nosotros no somos mejores que los falsos maestros por naturaleza. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Solamente su misericordia nos ha llevado a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo. Así que sigamos esperando en su misericordia. Pero algunos cristianos que son verdaderos, pero tienen dudas. ¿Qué debemos hacer con ellos? Versículo 22. Algunos que duden, convencerlos. No dice echarlos de la iglesia porque tienen dudas, sino debemos convencerlos mostrándoles la evidencia en la palabra de Dios. Pero hay algunos que están en una situación peor, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa que contaminada por su carne. Hermanos, a veces tenemos que ser como bomberos espirituales, arrebatando a nuestros hermanos del fuego, porque han caído en cierto hábito de pecado y necesitan que nosotros lleguemos a reprenderles con amor. Cristo dijo, si tu hermano peca contra ti, repréndale, y si se arrepintiere, perdónale. Tenemos que tener el valor y el amor para confrontar a los hermanos que se han alejado de Cristo y que se han entregado a un hábito de pecado. Y si se arrepienten, podremos tener la certeza de que sí conocen al Señor. Y si no se arrepienten, tal vez demuestren que no conocen a Cristo y nunca eran verdaderos. Así que, hermanos, perseveremos en la fe. Pero hay buena noticia. Dios preserva a todos los suyos. Nosotros podemos perseverar en la fe porque Dios es el que preserva nuestra fe. Por eso Judas termina con esta doxología en los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Tal vez tú estás pensando, pastor, ¿qué asegura que yo no voy a caer? ¿Qué asegura que yo no me convierta en un falso maestro? ¿Qué asegura que yo no me aleje del Señor y empiece a enseñar herejías? ¿Qué asegura que yo no empiece a vivir
impiedad y injusticia, en lujuria y lascivia, ¿cómo puedo saber que voy a continuar en la fe? Porque hay tantos que han caído, hay tantos que han cometido la apostasía, hay tantos que parece que comenzaron bien, pero han terminado mal. Las promesas en los versículos 24 y 25 son indispensables para tener esa seguridad. La única razón que nosotros vamos a continuar en la fe es porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8, versículo 30, y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ninguno se pierde. Ningún creyente verdadero puede perder la salvación porque el Señor preserva nuestra fe. Por eso, hermanos, debemos dar la gloria y la honra y la bendición y la majestad y el imperio y la potencia al único y sabio Dios, el único que puede darnos la gracia para contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos y para continuar en su gran amor. Así que, hermanos, contendamos y continuemos en la fe por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.